Esto es un programa de seguimiento donde estaremos hablando de la creación del Estado de Israel, de cuándo empieza el conflicto, por qué empieza el conflicto entre la República Islámica de Irán. Luego pasaremos al programa nuclear de Irán, por qué lo retoman, por qué no se le permite a Irán tener un programa nuclear como otros países. Hablaremos de el ataque que hizo Hamas en octubre del 2023 a Israel, donde hubo más de 1.200 muertos y cientos de secuestrados, decenas de heridos. Hablaremos de la guerra que desató Benjamín Netanyahu contra Hamas en la Franja de Gaza. Hablaremos de cómo Irán trató de defender a sus aliados en la Franja de Gaza. Hablaremos del enfrentamiento indirecto entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, de la tensión entre ellos. Hablaremos de la forma de gobierno de ambos países. Hablaremos de el ataque directo por primera vez que hizo el Estado de Israel en abril del 2024 en Damasco a fuerzas, a un edificio del gobierno de la República Islámica de Irán. Hablaremos de la respuesta que dio Irán a esto. También hablaremos de los bombardeos a Hezbollah que le descabezó la alta cúpula dirigencial, eliminó a su líder histórico, Hassan Nasrallah. También hablaremos de el ataque que hizo Israel ahora hace una semana y algo, producto de lo avanzado que estaba que en su relato el programa nuclear de Irán, de todo lo que esto conlleva y cómo entra en escena Estados Unidos, que atacó ahora recientemente a el régimen de Irán, específicamente su infraestructura clave del programa nuclear. Pero también hablaremos del costo de la guerra. ¿Qué cuesta esta guerra para Israel? ¿Cuál es el costo de un misil interceptor? ¿Cuál es el problema está afrontando? Ya no tecnológico, sino económico. ¿Y cuál es la estrategia que han usado los ayatolas para poder ser más efectivo, redundar el sistema de defensa israelí y poder golpear infraestructura dentro del Estado de Israel? De eso hablaremos en esta entrega, pero antes de continuar, suscríbete a nuestra plataforma para que podamos seguir creciendo. Miren, en el año 1948, con la creación del Estado de Israel, los países árabes vecinos de Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak, le hicieron la guerra a Israel con el fin de desaparecer, desintegrar el Estado de Israel. Sostuvieron 3 guerras y en ninguna de las 3 pudieron vencerle. Israel salió ganancioso de la misma, pero entre los países de la zona habían países que no eran árabes, como Persia, lo que es hoy Irán. Habían tenido buena relación con el Estado de Israel, porque en Persia gobernaba un gobierno pro-occidental. Gobernaba allí el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un gran aliado de Occidente, pero que dentro del país persa creó preocupación porque era muy aliado a Occidente y se veía esa gran influencia occidental dentro del país, lo que los ayatolas no veían bien, porque ellos querían volver a la ley islámica y reducir la occidentalización de la sociedad persa. Y es por esto que estalla una revolución religiosa chiita dirigida por el ayatollah Ruhollah Khomeini, que estaba en el exilio en Francia. Los ayatolas son clérigos chiitas de alto rango, pues en el año 1979 esta revolución derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, y entonces toman el poder y se pone al frente del gobierno de Irán el ayatollah Ruhollah
Jomeini. Desde ese momento, el ayatolá juró hacer desaparecer al Estado de Israel, desintegrarlo, y apoyó todo aquel que fuera rival de Israel, todo el que fuera rival de Israel. Así apoyó a la Organización para la Liberación de Palestina, que ya lo hemos visto aquí, lo hemos descrito en otros programas, apoyó a Hezbollah en el Líbano, apoyó a Hamas y a la Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Y en todo este tiempo buscó la forma de mantener hostigado al gobierno de Israel, pero dentro de Israel también hicieron de las suyas, apoyando a todo respiro de oposición que se presentara dentro de Persia, y también guerras cibernéticas, entre otras cosas. Y así se mantuvo por un tiempo, pero a raíz de la guerra que estalló de Irán con Irak, ellos vieron que necesitaban reforzar su capacidad defensiva, y por tanto el ayatolá Ruhollah Jomeini pensó en retomar el programa nuclear que habían puesto a un lado. Y esto llenó de mucha preocupación no solo a Israel, sino a la comunidad internacional, porque un gobierno que desde que surgió creó como una política oficial desintegrar al Estado de Israel, destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Entonces llenó de preocupación a las potencias occidentales y al mismo Israel del peligro que esto significaba y el peligro existencial que esto era para el Estado de Israel. Por eso Israel hizo todo lo posible para detener el programa nuclear de Irán desde el principio. Primero, con sanciones internacionales, en los organismos multilaterales impusieron sanciones al gobierno de Irán. Pero por igual, Israel hizo ciberataques. Todos recordamos el famoso gusano Stuxnet, que ralentizó el programa nuclear de Irán por varios años porque afectó la centrifugadora, que son aquellos dispositivos para enriquecer el uranio, y que ya hemos explicado acá en otras entregas el proceso de enriquecimiento del uranio para crear armas nucleares. Pero además Israel también realizó asesinatos selectivos contra los científicos nucleares de Irán. Con uno de estos es famoso como la muerte de el científico nuclear Fakhrizadeh en el año 2020, y de lo cual hay una entrega aquí en la plataforma, cuando asesinaron a ese científico en el año 2020, con lo que se pretendía ralentizar el programa nuclear de Irán. Pero por igual, Israel realizó sabotajes a la infraestructura nuclear y militar de Irán. Fue la manera que pudieron concebir para ralentizar el programa nuclear de Irán, por el peligro existencial que representaba para ellos. Pero sé que ustedes se preguntarán, Alfredo, ya tú has hablado de esto, queremos saber cómo llegamos aquí. Perfecto, pero acuérdense que este es un resumen para quienes no han visto los otros videos, que cuando vea este puede entender qué ha pasado. Bien, ¿cómo llegamos aquí? Bien, el 7 de octubre del año 2023, ustedes recordarán que Hamas realizó un ataque contra Israel, donde murieron más de 1,200 personas, centenares fueron tomadas en secuestro y hubo decenas de heridos. Esto fue muy traumático, muy dramático, tanto para Israel como para la comunidad internacional, porque fue un ataque que sorprendió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque violó, pudo burlar los sistemas de alerta temprano y los sistemas de defensa, porque fue un ataque por mar, aire y tierra. Bien, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió empezando una guerra en la Franja de Gaza con la finalidad manifiesta de eliminar, reducir a su mínima expresión al movimiento Hamas. Golpeó duramente a Hamas, destrozó las infraestructuras allí en la Franja de Gaza,
más de 20.000 milicianos de esta organización yihadista fueron eliminados, y entre ellos miles de civiles, que es lo triste que observa la comunidad internacional. Eso es con la respuesta que dio el gobierno de Israel que preside Benjamín Netanyahu. El gobierno de Irán, el gobierno de los ayatolas, para defender a sus aliados palestinos, pues movilizó al eje, a lo que ellos llaman el eje de la resistencia, que son estas milicias que se han ido conformando en Siria, en Irak, las milicias en Líbano, las milicias hutí en Yemen, y esos movimientos que hay en la Franja de Gaza, pero que precisamente eran los que estaban siendo atacados ahora. Pero sin atacarse directamente, aunque esto aumentó la tensión entre las dos entidades. Y es que debemos recordar en este momento que en Irán hay una dictadura teocrática, y en Irán hay actualmente el gobierno más extremista y ultraconservador que han tenido ellos tal vez en su historia. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha llevado la guerra hasta sus últimas consecuencias. Algunos dicen que lo hace para retrotraerse al juicio que tiene pendiente en los tribunales por corrupción, o porque si convoca elecciones se le caería el gobierno por los acuerdos que ha hecho con los ultraconservadores y ultrarreligiosos, los extremistas, con lo cual pudo conformar gobierno en la NECSE. Pero mientras todo esto pasaba, con estos enfrentamientos indirectos entre Irán y el Estado de Israel, el 1 de abril del año 2024, es decir, del año pasado, todo esto cambió, el esquema cambió, de ese esquema de no atacarse directamente cambió cuando Israel atacó un edificio contiguo a la embajada del Estado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Allí se llevaba a cabo una reunión de militares de alta graduación, y Israel hizo el ataque eliminando a 16 personas. Esto creó mucha preocupación a nivel internacional, porque sin haber una guerra directamente declarada entre los dos estados, Israel atacó una misión diplomática de un país reconocido por Naciones Unidas, violando su soberanía, porque aquello que usted sabe, que las misiones diplomáticas de un país en otro estado se consideran como el propio estado, y por lo cual se esperaba la respuesta del gobierno de Irán. Irán atacó haciendo una operación coordinada con Hezbollah y los hutíes, lanzando misiles y drones sobre algunas infraestructuras importantes de Israel. Esto fue muy sorprendente, las imágenes que pulularon en las redes de todos estos drones y misiles balísticos entrando al espacio de Israel. Así inauguraban los ataques directos Irán e Israel. Pero mientras tanto eran ataques muy limitados. De su lado, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, respondió con un ataque muy limitado a objetivos cerca del aeropuerto de Isfahan en Irán, y también a un radar de la central nuclear de Natanz. Luego de ahí todo quedó en pausa, porque encontraron que su imagen internacional, el prestigio y la moral se había mantenido, y eso se mantuvo en pausa. Pero mientras tanto, Israel empezó a bombardear a Hezbollah en el Líbano entre junio y julio del 2024. Ahí mismo realizó la operación de los Vipers o localizadores, que tal vez pueda ser la operación más particular o más espectacular
entre la agencia de inteligencia en la historia de la inteligencia mundial, con lo cual eliminó a decenas, cientos de milicianos de puesto medio y alto de la organización Hezbollah. Entre ellos, su líder político, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah desde los años 80. Una persona que era muy querida por el ayatollah Ali Khomeini, y muy querido por el pueblo de Irán, pero sobre todo muy respetado en el mundo árabe, pues Israel se lo despachó con estos bombardeos, y de ñapa destruyó unos depósitos en el Líbano de armas y cohetes que tenía Hezbollah, con lo que atacaba el norte de Israel. Continuó su operación terrestre con el ejército en el Líbano y expulsó a Hezbollah al norte del río Litani, una manera de que los colonos israelíes pudieran volver a esa parte de Israel que habían abandonado por los constantes ataques que hacía Hezbollah desde el sur del Líbano con cohetes hacia el norte de Israel. Irán respondió a esos ataques a su valedor, a su amigo, a su aliado Hezbollah, el 1 de octubre del 2024 con un ataque coordinado de 180 misiles balísticos contra 3 infraestructuras militares de Israel. Israel respondió con algunos bombardeos limitados y ahí quedó más o menos este enfrentamiento directo que se había dado. Las cosas se enfriaron, pero eran más bien enfrentamientos simbólicos. Entonces, mientras tanto, el programa nuclear de Irán seguía viento en popa. Irán continuaba enriqueciendo uranio, lo cual pueden ver en otras entregas que hay en esta plataforma, en una lista de reproducción que hemos creado que se llama Conflicto Irán-Israel. Al mismo tiempo, ahí cayó un gran aliado de Irán, Bashar al-Assad, en Siria, con lo cual ya empezaban a haber problemas, porque Siria le permitía la continuidad territorial para abastecer de armas a sus aliados de Hezbollah, algo que Israel ha tratado siempre de evitar a toda forma, creando un colchón entre las dos zonas para evitar que Irán vaya a establecer arma avanzada en esa parte. Mientras tanto, llega Donald Trump este año al poder, llega a la Casa Blanca en Estados Unidos e inmediatamente habla de su voluntad de que se reanuden las conversaciones para lograr un acuerdo nuclear con Irán, y da 60 días para lograr este acuerdo. Empiezan las negociaciones que se empantanaron y fracasaron las negociaciones porque no hubo avance para poder cerrar un acuerdo con los negociadores que habían enviado el régimen de los ayatolás. Justo el día 12 se vencían los 60 días, justo el día siguiente, el viernes 13 de este mes, Israel hizo un contundente ataque sobre Irán por 2 frentes, con 200 aeronaves de guerra desde Irán, entre ellos F-15, F-16, F-22 y F-35, inició bombardeos sobre infraestructura clave dentro del país. Pero desde dentro de Irán, el Mossad logró infiltrar a operativos quienes operaron drones para cegar los radares y hacer atentados dentro de Teherán, donde eliminaron a gran parte de la cúpula militar, entre ellos al jefe de la Guardia Revolucionaria, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hussein Salami. Pero además también eliminaron al jefe del Estado Mayor iraní, y entre ellos muchísimos oficiales de alto rango, con lo cual la cúpula militar de Irán quedó diezmada. Pero además eliminaron más de 10 científicos nucleares, entre ellos
dos de los principales jefes del programa nuclear de Irán. Además, eliminaron infraestructuras claves para el programa nuclear iraní. Esto mostró una vulnerabilidad y una debilidad en el régimen de los ayatolás, porque mostró que Israel, a través de su aparato de inteligencia, pudo infiltrar operativos del Mossad, que es el servicio de inteligencia, uno de los servicios de inteligencia de Israel, el que opera en el exterior, porque Israel tiene 3 servicios de inteligencia. El Mossad, que trabaja para el exterior, que vendría a ser algo así como la CIA en Estados Unidos, tiene el Shin Bet, que vendría a ser como el FBI en Estados Unidos, que trabaja en el interior, y tiene un servicio de inteligencia de inteligencia militar. Entonces, esta operación, estos ataques mostraron el grado de infiltración que tiene Israel dentro de Irán, lo cual se explica por un descontento que hay dentro, la corrupción con el régimen, la corrupción que hay en el mismo régimen. Y les recomiendo que busquen una película que hay en Apple TV que se llama Teherán, para que ustedes vean cómo es esa realidad allí y cómo algunas personas están dispuestas a traicionar a su gobierno, a traicionar su país. Es interesante la película, les recomiendo que la vean. Bueno, el hecho es que esto puso en evidencia eso y llenó de preocupación a Irán, pero con todas las infraestructuras destruidas, la defensa antiaérea, por eso Irán no pudo responderle una vez. Los aviones pudieron impactar distintas infraestructuras militares y nucleares dentro de Irán, pero ante las 24 horas el gobierno de Irán se repuso y respondió a Irán lanzando misiles balísticos contra edificios gubernamentales y sistemas antiaéreos dentro de Israel. Pudimos ver los videos en las redes donde mostraban los ataques impactando entre civiles, pero la verdad es que esto merece un momento aparte. Últimamente Irán ha estado enviando menos misiles, pero ha aumentado la eficacia. Por tanto, aunque ha habido impacto como a un hospital donde hubo más de 60 heridos y decenas de muertos, pero la verdad es que las muertes civiles causadas por Irán han sido menos que la causada por Israel dentro de Irán. Eso está documentado. Pero llegado aquí, es importante notar el sistema de defensa antiaéreo de Israel, que ha sido bastante eficaz, pero esto ha ido cambiando porque la efectividad del Iron Dome, para referirme al sistema completo, ya le hemos explicado aquí y lo pueden buscar en entrega en la lista de reproducción que le dije, que Iron Dome es una de las capas. El sistema de defensa antiaéreo israelí está compuesto de 3 capas. El Iron Dome, el David Sling o Onda de David y el sistema Arrow, que está compuesto por el Arrow 2 y el Arrow 3. Uno es para los cohetes que llegan desde la frontera, 70 kilómetros más. El otro es para misiles de largo alcance. El Arrow que se compone de Arrow 2 y Arrow 3. Uno para misiles a baja altura de la atmósfera y otros, y el Arrow 3 para el espacio profundo. Y el David Sling o Onda de David para misiles de alcance intermedio. Pues ese sistema de defensa muy eficaz y que Irán lo está vendiendo a otros países por su eficacia, y que Donald Trump ya habló de crear uno en Estados Unidos por la eficacia de este sistema. Él lo va a llamar Iron Gore, algo así. O Gore Dome. Gore Dome, el domo el domo dorado. Bien, pues este sistema, que en los primeros ataques de Irán tuvo una efectividad, una eficacia del 90%, como Irán ha ido aprendiendo, lo ha redundado, y la eficacia del sistema de defensa antiaéreo israelí se ha reducido hoy a cerca del 60-65%, justamente estos días. Y es que ahora empiezan a haber en Israel preocupaciones
no tecnológicos, sino preocupaciones económicos, porque el costo de la guerra es muy alto para Israel. Por cada misil interceptor que dispara el sistema de defensa israelí, cada misil de eso cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Entonces, si Irán manda 100 misiles, pues Israel tiene que mandar de su sistema de defensa 100 misiles interceptores, porque cada misil persigue uno de los misiles enviados por Irán para inutilizarlo. Se coloca al lado, estalla al lado y lo inutiliza. Pero dada que Irán aprendió a conocer el sistema, redundándolo, la eficacia ha bajado al 65%, y por esto los últimos ataques, aunque son más espaciados que está haciendo Irán, están ocasionando graves daños dentro de Israel, están afectando la infraestructura. Muchas de estas cosas no salen en la prensa occidental porque muchas de estas cosas se esconden, pero nosotros tratamos de ser equilibrados, revisar todas las fuentes para ver lo que realmente está ocurriendo. Y de verdad, Israel ha hecho grandes daños dentro de Irán, pero Irán ha hecho grandes daños dentro de Israel. Es la verdad. Entonces, el costo de la guerra ha generado muchas preocupaciones porque cada día de operación le sale a Israel en cerca de 200 millones de dólares. Eso es bien fuerte y es prácticamente inaguantable. Es decir, que Israel gasta diario cerca de 200 millones de dólares en esta guerra, lo que crea mucha preocupación en ellos y sus valedores. Entonces, llegado a este punto, entre las principales preocupaciones que hay con este conflicto es la grandes preocupaciones por el sistema de defensa antiaérea israelí. También hay preocupaciones por el colapso del régimen de los ayatolás. Con estos ataques israelíes y ellos queriendo eliminar al ayatolá, más el apoyo que le dan a la oposición, hay preocupaciones porque el régimen vaya a colapsar. Pero también hay preocupaciones por los posibles cambios que pueda haber en la región de Oriente Medio. Y esto es muy preocupante porque ustedes saben que gran cantidad de los energéticos del mundo se producen en aquella zona. Estados Unidos ya no es tan dependiente de los flujos energéticos de petróleo y gas de esa zona, porque hoy es autosuficiente con la explotación a partir del petróleo de esquistos en la cuenca del Pérmico, pero tiene que proteger a sus aliados que sí dependen de ese petróleo y de ese gas. Entonces, dado que las negociaciones fracasaron e Israel empezó su ataque sobre infraestructuras militares y del programa nuclear de Irán, pero no pudo destruir el emplazamiento de Fordo, que está a más de 80 metros de profundidad, para lo cual el único país en el planeta que tiene las armas que podían destruir esa planta nuclear de Fordo es Estados Unidos, porque tiene la bomba GBU-57 que ya hemos hablado aquí en la entrega pasada. Una bomba que tiene casi 14,000 kilogramos de peso y que solamente la pueden transportar en los bombarderos B-2. Estos bombarderos son de edición muy limitada y muy avanzados. Son aviones que los radares no lo ven porque su construcción con materiales, pintura y su condición plana, su conformación plana, hace que los radares no lo vean y ellos puedan eludirlo. Pues Estados Unidos lanzó el sábado 21 pasado, un ataque para destruir esta infraestructura de Fordo y otras infraestructuras nucleares dentro de Irán, y lanzó ataques misilísticos desde un submarino. Dice que envió más de 30 Tomahawk. Ustedes saben que el Tomahawk es un misil que trabaja a ras del suelo, y los aviones, estos aviones que envió allí, hicieron más de 14 disparos o tiros, ataques sobre la infraestructura.
sobre Fordo y sobre las demás infraestructuras nucleares, centrales nucleares identificadas. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo en este punto es ¿cuántos daños pudieron hacer al programa nuclear de Irán? ¿Hasta dónde se detuvo, se ralentizó el programa? La verdad es que no lo sabemos. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos llamó a una rueda de prensa donde habló de que habían eliminado por completo el ataque habían eliminado por completo el programa nuclear de Irán, que habían destruido la planta de Fordo. Ustedes recuerdan que ese día en la mañana hicimos una entrega donde nosotros anunciamos por aquí, hablamos, analizamos que habían salido aviones B-2, bombarderos B-2 sin aparente ruta, pero la gente de Avionistic, la página que sigue los vuelos, determinó que podía tener como objetivo Guam. Y efectivamente, ellos hicieron una operación de engaño, enviaron aviones a la isla de Guam, donde Estados Unidos tiene base, pero también enviaron aviones a la base de Diego García. Y de allí iniciaron los ataques. Al otro día, el señor Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dio una rueda de prensa donde decía que solamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podía haberlo hecho, destruir el programa nuclear de Irán, porque el ataque coordinado había sido efectivo. Incluso dijo que ese ataque había sido ensayado desde el gobierno de Joe Biden, pero que ambos presidentes, Biden y Trump, habían sido renuentes a su uso, pero que, dada la ventana de oportunidad que se presentó, habían dado luz verde a la operación. La pregunta que surge ahora es, ¿cuál será la respuesta que dará Irán? ¿Cuál será la respuesta del régimen de los ayatolás? Este ataque de Estados Unidos a Irán ha llevado mucha preocupación a la comunidad internacional. Líderes como Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Recep Tayyip Erdogan en Turquía y otros líderes han criticado este ataque contra Irán, sobre todo que no prima una declaración de guerra entre los dos países e Irán no ha atacado a nadie. Y entonces fue atacado un proyecto que ellos han anunciado siempre que con fines pacíficos, con fines civiles. Y por tanto, el mundo se ha alarmado bastante por este ataque, porque hoy es Irán y mañana podría ser otro. Pero la gran pregunta es, ¿cuál será la respuesta de Irán? ¿Cuál será su reacción? Bueno, dado que este es un conflicto asimétrico, porque tanto Irán, tanto Estados Unidos como Israel están en mejor posición ahora mismo, lo más probable es que Irán responda como siempre lo ha hecho, con prudencia estratégica, tal vez activando sus dispositivos proxys con esta guerra asimétrica, activando sus milicias proxys que tiene en Siria, en Irak, en Líbano, en la Franja de Gaza y en Yemen con los hutíes. Es posible que haga uso de esto, su prudencia estratégica, su paciencia estratégica, con una guerra asimétrica y con su dispositivo proxy. Pero, ¿qué puede hacer Irán con su prudencia estratégica en esta guerra asimétrica y con su dispositivo proxy? Bueno, Irán podría ordenar a sus proxys que las milicias en el Líbano empezaran a hacer bombardeo y ataques en el sur del Líbano al norte de Israel para hostigar a la población israelí que vive en esa zona, pero por igual las milicias iraquíes en Irak podían bombardear, como lo han hecho antes, las bases que tiene Estados Unidos dentro de Irán. Pero además,
los hutíes en Yemen podían empezar ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo y allá en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es este estrecho que da al canal de Suez, por donde circula cerca de entre el 9 y el 12% del petróleo mundial, que este canal de Suez une al mar Mediterráneo con el Océano Índico a través del canal de Suez. Entonces en el Mar Rojo está el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa entre el 9 y el 12% de los flujos energéticos crudos y algunos refinados. Entonces esto podría llevar presión, aumentar la tensión entre los aliados de Estados Unidos e Israel en esa zona, pero también Irán podría atacar bases que tiene Estados Unidos en Oriente Medio. Esto es en caso de que el ataque de Estados Unidos e Israel se vuelva intenso. Estados Unidos ha dicho por lo pronto que no volverá a atacar a menos que Irán responda a los ataques o no se siente en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a su programa nuclear. Pero entonces, si se llega a ese punto que haya nuevos ataques y peligre la permanencia en el tiempo del régimen de los ayatolás, estos podrían atacar las bases que tiene Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Ustedes saben que Estados Unidos tiene bases militares con militares en Arabia Saudita, en Jordania, tiene bases militares en Bahrein, tienes bases militares en Kuwait, en Omán, etcétera, donde Estados Unidos tiene desplegado armamentos, aeronaves y militares y asesores militares y personal civil que trabaja en el Departamento de Defensa. Pero igual, si la cosa se pusiera muy difícil para el régimen de los ayatolás y los ataques posibles o potenciales de Estados Unidos y de Israel amenazaran con descabezar el régimen, pues en la desesperación Irán podría también atacar la infraestructura petrolera de aliados de Estados Unidos en la región. Podría atacar la infraestructura de países vecinos en Arabia Saudita, en Qatar o cualquiera de estos países que hay en la zona Bahrein o Kuwait. Y esto pues es problemático porque podría encarecer los precios del petróleo. Usted dirá, bueno, entonces Estados Unidos entraría de lleno en una confrontación directa con Irán. Bueno, es posible, pero esto dispararía los precios de los combustibles, del petróleo, del gas natural y todo esto en el mercado internacional. Y podría dispararlo por encima de $150. Pero si igual los ataques sobre Teherán y su territorio continuaran, entonces Irán podía utilizar su última carta, que sería bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, del cual hemos hablado aquí en esta plataforma, y vuelvo y le digo que busquen las entregas que están en la lista de reproducción que hemos creado, que se llama Conflicto Irán-Israel. Ahí usted podrá ver cada una de esas entregas. Hay más entregas dentro de la plataforma, pero lo he empezado desde ayer a organizar en esa lista de reproducción. Deben de haber como algunos 8 ya colocados, que son los últimos que hemos hecho. Entonces, si Irán bloqueara el estrecho de Hormuz, colocando minas marítimas e impidiendo el acceso de los barcos petroleros y metaneros, recuerde que por ahí pasa cerca del 20% del petróleo que consume el mundo y pasa cerca del 25% del gas natural licuado que consume el planeta. Por tanto, una interrupción, por mínima que sea, en el estrecho de Hormuz podría, junto con los bombardeos a la infraestructura petrolífera de los aliados de Estados Unidos, podía disparar el precio del petróleo por encima de $300, algo que la economía mundial no lo aguantaría. Obviamente que inmediatamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países
entrarían en confrontación directa con Irán, atacando sus navíos en esta zona para desbloquear el estrecho de Hormuz, lo que de alguna manera aceleraría la caída del régimen de los ayatolas. Pero esto también es problemático porque Irán no es cualquier país. Irán tiene casi 100 millones de habitantes y tiene casi, tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, 600.000 y pico kilómetros cuadrados, un país grande. Y de alguna manera allí hay un sistema estructurado, es una sociedad que de alguna manera en sentido general funciona. Entonces, donde hay una élite que son los clérigos chiitas y la élite que dirige la Guardia Revolucionaria de Irán, que es una milicia ideologizada paralela a las Fuerzas Armadas de Irán convencionales, pero que responde solo al ayatollah Ali Khamenei, y que allí dentro de la Fuerza Revolucionaria, la Guardia Revolucionaria de Irán, está incardinada las fuerzas Quds, que son las fuerzas élites que Irán utiliza para, en el arco de la resistencia, conformar esas milicias que son sus aliados y que le ayudan a hostigar a Israel y a Estados Unidos y sus aliados en la zona. Entonces, esa sociedad de alguna manera funciona, y un ataque de esta naturaleza crearía grandes oleadas de refugiados que inundarían los países vecinos de Irán, como Turquía, Irak, y Pakistán y otros países. Pero preponderantemente estos flujos de refugiados intentarían migrar hacia la Unión Europea, creando de por sí, agravando una situación caótica que ya hay con los miles de refugiados que llegan semana tras semana a estos países y sobre todo a la Unión Europea. Esta es la situación que tenemos hasta este segundo, en que mientras estamos haciendo esta transmisión, nos llega un cable de que Irán acaba de atacar a una base de Estados Unidos en Qatar, pero esa base estaba vacía y aparentemente previamente ellos habían avisado que iban a bombardear la base para reducir posibles daños colaterales y muerte de personal. De manera que esto es más, lo vemos así como un acto simbólico que otra cosa. De todos modos, está por ver cómo continuarán los ataques, la respuesta que dará Irán a estos ataques de Israel y de Estados Unidos. Está por ver si realmente Irán tiene uranio enriquecido en otras localidades, si ciertamente lograron mover el uranio enriquecido a otros emplazamientos antes de los ataques, y habrá que ver la voluntad que tienen de conformar rápidamente, en un par de días, algún artefacto nuclear. El mundo está, señores, a un paso de un error y de una conflagración nuclear en aquella región que es un polvorín, y que ahora se le ha añadido gasolina a la mecha, que con cualquier destello podría incendiar el planeta, ya no solo con una guerra convencional, sino con una guerra nuclear que tiene la potencialidad de acabar con la vida en el planeta. Estamos a tiempo, el mundo está a tiempo de que su liderazgo busque fórmula de avenencia, buscando las maneras de que puedan entenderse estos pueblos sin que pongamos en peligro la paz mundial.